banderas bastante grandes, hay todo un vallado y te vamos a mostrar la parte frontal de cómo está dispuesto el escenario. El escenario principal está colocado justo delante de lo que es el mástil, de espaldas a lo que es la Casa Rosada y de frente a lo que es la Avenida de Mayo. Como observan ahí adelante, hay una gran cantidad de sillas. Te diría que la cantidad es para la asistencia de un muy buen número de dirigentes políticos, tanto de nivel municipal, de algunos sectores del conurbano, como así también algunos líderes sindicales que han comprometido su presencia y la organización en este lugar. Luego hay una especie de mangrullo, que es donde se van a colocar algunas de las cámaras de televisión. Luego un vallado y ya después vamos a ir observando el sector de la Plaza de Mayo, donde estarán los militantes que van a comenzar a confluir en este lugar dentro de un rato nada más. ¿Por dónde van a llegar? Bueno, la mayoría de ellos se van a concentrar en la avenida 9 de Julio y comenzarán, según su pertenencia a un grupo o a otro, por los lugares en los cuales cada agrupación lo ha organizado. Los tres lugares básicos son Diagonal Norte, Avenida de Mayo y Diagonal Sur. Esa especie de abanico que significan las avenidas que confluyen aquí en la Plaza de Mayo. Hay que decir que los organizadores están esperando no solamente que esta plaza se colme de militantes, sino también estas tres arterias a las cuales hacíamos mención recién, también haya gente. ¿Por qué? Porque han colocado columnas de sonido en todos estos lugares para que aquellos que lleguen un poco más tarde o que queden un poco relegados en cuanto a la posición puedan realizar justamente el seguimiento del acto desde esa zona. Hablamos del tema de los oradores, quiénes van a estar arriba del escenario y quiénes van a hacer uso de la palabra. Bueno, fundamentalmente lo que se dice hasta ahora es que solamente el presidente de la Nación, Alberto Fernández, será el encargado de dirigir la palabra a la militancia. Un único orador. Probablemente haya también algún maestro de ceremonias y demás, pero como discurso político es el presidente Alberto Fernández la persona elegida para dar este discurso en el día de hoy. ¿Y cuáles son los horarios? Bueno, la convocatoria principal es a las 3 de la tarde y se dice que el presidente Maxi va a hablar entre las 5 y las 6 de la tarde, muy probablemente. Perfecto, Diego. Volvemos ahí en cualquier momento. Seguimos ahí con los móviles abiertos en Plaza de Mayo por el acto hoy del oficialismo por el Día de la Militancia. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando la tarde de A24 con toda la información. Y efectivamente, toda la atención hoy va a estar puesta en este acto en Plaza de Mayo, que el presidente convocó el domingo a la noche. En realidad está convocado previamente, pero el domingo a la noche el presidente se entusiasmó con la idea de celebrar el triunfo, la gaffe presidencial después de los comicios del domingo. Más allá de todo el cotillón respecto a la derrota triunfal, entre comillas, del oficialismo y cómo busca de alguna manera el oficialismo cerrar filas, tratando de mostrar que tocaron un piso electoral en las PASO y que ese piso fue elevado en la elección general y eso los posiciona para tener cierto respaldo político para los próximos 2 años. Es evidente que la convocatoria de hoy es una convocatoria endogámica, es decir, es un acto pensado para cerrar filas dentro del oficialismo y sobre todo para apuntalar a Alberto Fernández. ¿Apuntalarlo para qué? Para los próximos pasos del gobierno, para lo que viene. Ahí poníamos en tono un tanto irónico, todos unidos en la Plaza de la Militancia para bancar un acuerdo con el Fondo Monetario. Esos son los próximos pasos del oficialismo, los que el presidente ha adelantado. El proyecto que quiere enviar al Congreso en la primera semana de diciembre y necesita, primero que nada, en esa negociación que está llevando adelante con el Fondo Monetario, cerrar filas dentro del propio oficialismo. De alguna manera, este acto que inicialmente había sido pensado para bancar a Alberto Fernández si los resultados del domingo eran peores que en la PASO, en la interna
que podía llegar a replicarse con Cristina pasando factura. En las últimas horas parece ser un acto donde se encolumna todo el oficialismo. Ahí van a estar intendentes del peronismo, enviados de los gobernadores, el sindicalismo y la cámpora, que también está convocando al acto. Se encolumna el oficialismo detrás de Alberto Fernández, por lo menos esa va a ser la mística, ese va a ser el gesto con el presidente como único orador, para avanzar con las próximas medidas de gobierno que tiene de alguna manera coordinando entre Alberto Fernández, Mansur y Sergio Massa, que hoy estuvo con el jefe de gabinete Mansur. A ver, ¿qué hay por delante dentro de los próximos pasos del oficialismo? Lo que les decía, una situación en la cual tienen que estabilizar la situación económica, el tipo de cambio, tratar de que no se dispare todavía más la inflación y van a un acuerdo con el Fondo Monetario que para toda fuerza política siempre es un acuerdo inconveniente y mucho más para el peronismo y en particular para el kirchnerismo, que ha hecho bandera de la diferenciación respecto al Fondo Monetario. ¿Qué es lo que hay detrás de ese acuerdo? Ahora lo vamos a contar. Vamos a dar detalles respecto a qué están pensando en el oficialismo respecto a ese acuerdo y esa movida política. Y también vamos a contar cuáles son los pasos que está dando muy rápidamente el Banco Central después de la elección del domingo, tratando de controlar el dólar oficial, cuidar las reservas y liberar los tipos de cambio en blanco libres, que ahora están firmes arriba de los 200 pesos. En un rato vamos a contar qué está pasando ahora en el mercado cambiario, Claudio. Sí, en el mercado está el dólar paralelo en el mismo valor del cierre de ayer, esto es 200 pesos con 50 centavos. Los demás dólares libres, los financieros, después de la medida que tomó ayer el Banco Central de liberar, no intervenir más en el llamado dólar bolsa, está entre 201 pesos y los 212 pesos. Hay una amplia gama justamente de ahora lo vamos a mostrar. Según qué instrumento uses para dolarizar. Pero hoy la nota, por así decirlo, está en lo que sigue ocurriendo en el mercado de acciones y el mercado de bonos, donde continúa, digamos, una tendencia hacia la baja. Hay baja tanto en acciones, tanto aquí en Buenos Aires como las que cotizan en acciones argentinas, de empresas argentinas en Nueva York, y también de bonos. El riesgo país, de hecho, está subiendo. Así que ahora ese es el vamos contexto, a contar un poquito los números en detalle. Ya está Luis Tonelli, está Carlos González Prieto. Luis, yo decía, el acto de la derrota triunfal, el acto que busca apoyar a Alberto Fernández para encolumnar a todo el oficialismo y fundamentalmente a la Cámpora y a Cristina Fernández de Kirchner detrás de los próximos pasos que va a dar el gobierno. Y los próximos pasos que va a dar el gobierno, a veces un poquito se ve en el contraste de la mística del Día de la Militancia, lo que significó el 17 de noviembre con el regreso de Perón y todo eso. Hoy en día se redefine como todos unidos, no triunfaremos, sino detrás del acuerdo con el Fondo Monetario. Y sí, la realidad lo impone, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que el oficialismo tiene para festejar, Maxi, pese a la derrota. ¿En qué sentido? La sacó barata. ¿No? Cuando uno piensa la situación económica, política, social en la que está la Argentina, ¿no es cierto? Que es una situación realmente calamitosa. Para encontró un piso, si se quiere. O sea, la mufa no tiene nada que ver con el resultado electoral, la distancia electoral, que fue menos de 10 puntos. Sí. Y la distancia electoral no tiene nada que ver tampoco con las consecuencias institucionales, ya que perdió algunos diputados, algunos senadores, y todos sabemos que el principal partido en la Argentina es el Me Paso, ¿no es cierto? Y que billetera mata Galán. Y que Macri gobernó sin mayores problemas, hasta que se le acabó el dinero, ¿no es cierto?, en 2018, con un Congreso adverso, o sea, sin tener mayorías. O sea, pese a todo este desastre, por la pandemia, por los errores del gobierno, ¿no es cierto?, por el desgobierno en realidad de una coalición muy complicada, yo creo que la sacó barata y tiene motivos para festejar. Estoy siendo irónico, ahora, ¿no es cierto? Claramente, más allá del tema de la gaffe del presidente, celebremos el triunfo, más allá de la chicana que están festejando y de la demás, posverdad y es de la evidente fake. que cualquier gobierno
que termina una elección como el domingo, en estos días lo primero que dice, me pongo a trabajar, y de hecho es lo que está ocurriendo con el tema de las negociaciones con el fondo, Mansur coordinando a ver si está el apoyo político de los gobernadores, cómo van a iniciar todo esto en el Congreso los primeros 7 días, pero les cae justo este acto que yo decía, mirando hacia adelante, ya no de si es un gobierno, yo insisto, que es cierto que está saliendo de la pandemia, el peor momento también de la crisis, ver si se recupera la situación económica, pero para el peronismo perder prácticamente casi por 8 o 9 puntos a nivel nacional es un golpe fuerte. Ahora, mirando hacia adelante, este acto que queda justo después, a pocos días de una elección, y que, insisto, para el resto de la sociedad mira sorprendida, pero ¿cómo se va a hacer un acto después de una campaña electoral muy larga, las PASO primero, la elección general después? ¿Vos crees que tiene también una idea de gestión que es lo que necesita Alberto Fernández hoy, que es encolumnar al oficialismo detrás de su figura? Ahora, no creo que un acto logre lo que no se pudo en 2 años, ¿no es cierto? Vos lo que has tenido es una coalición casi, no de gobierno, sino de desgobierno. ¿En qué sentido? Y que son tan disparatados los elementos que la componen, Maxi. No solamente esto de la vicepresidenta y el presidente, sino gobernadores, intendentes, la cámpora, movimientos sociales, ¿no es cierto? Que ir hacia un lado en el gobierno significa, por el otro lado, tener, ¿viste?, conflicto interno. Lo del fondo es necesario, es imprescindible, ¿no? Digamos, lo que estuvimos en el gobierno, y vos que siempre fuiste un observador muy cercano de la realidad, hay cosas que finalmente tenés que hacerlas, ¿no es cierto? Ahora, eso significa que de nuevo caes en un sobrevivir sin gobernar, ¿no es cierto? No es una coalición fuerte que puede poner, ¿no es cierto?, decretar la economía de guerra, ¿no es cierto? Y todas las fuerzas. No, tenés este tactito, ¿no es cierto? Esto no alcanza. A ver, vamos a analizar un poquito, y ahora seguimos analizando qué pasa políticamente, qué es lo que el gobierno va finalmente a enviar al Congreso la primera semana de diciembre como las metas plurianuales en medio de la negociación con el Fondo Monetario. Hay un diagnóstico en el gobierno que es compartido por el ministro de Economía, por Alberto Fernández, Massa, Mansur, los gobernadores, y al cual ha dado el aval Cristina Fernández de Kirchner, sin mucha participación, que es, si no se llega a un acuerdo con el fondo, la situación puede empeorar. Y la crisis, sobre todo cambiaria, puede espiralizarse, y eso significaría el peor de los escenarios para el oficialismo. Pero hay toda una discusión, digamos, de cómo se llega a ese acuerdo con el FMI, cómo se implementa, porque claramente va a tener costo político. No es que se festeje un acuerdo con el Fondo Monetario, no es que un acuerdo con el Fondo Monetario significa el inicio de una recuperación económica, como tuvo, por ejemplo, post-elección 2009 el oficialismo, con un crecimiento de 7-8% en 2010 y 2011, ¿no? Los 2 últimos años de crecimiento fuerte, para que el oficialismo, después Cristina ganaba con el 54% de los votos en el 2011. Bueno, lo que se está discutiendo en este momento es, primero que nada, el déficit fiscal, es decir, cuál va a ser el ajuste fiscal para el año próximo y qué margen va a tener el gobierno para manejarse en un programa económico que no implique un ajuste que no solamente entorpezca la recuperación económica post-pandemia, sino que le genere mucho costo político. Guzmán viene diciendo en privado, y parece que efectivamente esto se va a confirmar, que el déficit fiscal primario de 2021 va a estar alrededor del 3%. En privado Guzmán dice que va a estar debajo del 3%, que el numerito mágico de cuánto fue el déficit fiscal operativo del gobierno este año, que el año pasado llegó a más del 6,5% del PBI, disparó el déficit y la emisión monetaria, este año va a estar en el 3%. Guzmán quiere incluso un numerito por debajo del 3% para dar un poquito más de efecto. El presupuesto 2021 decía 4,5%, es decir, claramente la meta fiscal, y este es el principal activo que tiene Guzmán en la negociación con el FMI, este año se sobrecumplió. En realidad, todo parece indicar que el propio Guzmán había negociado en secreto con el fondo. Nosotros lo habíamos anticipado a principio de este año, porque él lo había dejado trascender en algunas reuniones con inversores, que él siempre apuntó a un déficit fiscal de entre 3 y 3,5% del PBI en el 2021.
pero en el presupuesto 2021, reitero, veamos de nuevo la placa anterior, se había puesto 4,5% del PBI de déficit fiscal como un techo que era lo políticamente posible dentro de las negociaciones en la coalición de gobierno. De hecho, fíjense, cuando Cristina envía la carta post-paso, le reclama a Guzmán que venían muy lejos del 4,5% de déficit para este año y que había que acelerar la ejecución de todas las partidas del gasto público para llegar a esa meta del 4,5% de déficit fiscal con un mayor gasto público. Bueno, finalmente, más allá de lo que se dijo, el plan platita, de esto, del otro, Guzmán se sale con la suya desde el punto de vista del número fiscal que le va a mostrar al FMI para este año y el número fiscal que va a estar mostrando para el Congreso cuando envíe en la primera semana de diciembre las metas plurianuales. El dato que me dicen a mí es que pese a que con el fondo hay un punto de discordia todavía respecto a cuál es el déficit fiscal para el año próximo, Guzmán va a defender el 3,3% del PBI de déficit fiscal primario para el año próximo que figura en el proyecto de presupuesto 2022. Que va a incluir recorte de subsidios, fundamentalmente energéticos, con aumento de tarifa de servicios públicos, pero como no tiene ni el impuesto a la riqueza, ni la super soja, lo que pasó con el aumento muy fuerte de recaudación por retenciones de este año, es un número que Guzmán cree que es conveniente llevarlo más abajo, como quiere el FMI, sería mucho más difícil de discutir políticamente dentro de la coalición. Así que en principio Guzmán estaría ratificando un déficit del 3,3% el año próximo, que incluso fíjense que es más o menos lo que ocurrió este año o un poquito más. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿No te exige el FMI? Bueno, esto es lo que quiere Guzmán y que todo parece indicar que va a enviar al Congreso. Insistimos, el FMI está muy duro respecto a que hay que bajar este número de déficit fiscal. Y Guzmán ratifica un sendero de convergencia fiscal para los próximos 5 años, que va a reducir el déficit a 2,5% en el 2023, 1,5% en el 2024, es decir, muy lento, algo que ya había anticipado. Eso es lo que quiere ratificar Guzmán en el planteo de las metas plurianuales que quiere enviar en diciembre al Congreso. Y acá está la novedad, ¿no? La pregunta es si esto tiene o no el aval del Fondo Monetario o si esto es una movida para conseguir apoyo político de la oposición y después seguir discutiendo con el Fondo Monetario a libro abierto, digamos, ¿no? Porque en el medio que ya blanqueaste los números con la oposición y demás, lo cual sería... En el oficialismo dicen que si esto pasa en el Congreso hay buenas chances de aprobar el acuerdo con el fondo, que en el fondo hay cierta contemplación respecto a cómo se puede manejar el proceso político con los números fiscales. Vamos a ver, no es lo que dicen desde el FMI, que siguen muy duro con el tema de las metas de déficit fiscal, que es el punto principal, cuál va a ser el ajuste el año que viene y cuál va a ser el impacto de ese ajuste, fundamentalmente vía aumento tarifario en buena parte de la sociedad. Quieren hacer un anuncio en diciembre del acuerdo con el fondo. Más allá de que Guzmán ha dicho cerrar el acuerdo entre enero y febrero, quieren en diciembre hacer un anuncio para estabilizar expectativas en el verano, sobre todo enero y febrero, donde cae mucho la demanda de dinero y puede haber, si uno mira la historia argentina, problemas con las reservas del Banco Central. Y en todo caso están de acuerdo con dejar de la discusión, de lado en la discusión en este momento, ya sea la extensión. Argentina va a un acuerdo con 10 años con el fondo, si bien la Cámpora y Cristina querían un acuerdo a 20 años, eso va a haber una cláusula paripaso que lo establezca. Y si el fondo no trata las sobretasas que está pagando o que va a pagar la Argentina por la magnitud de la renegociación del préstamo, no lo trata en diciembre, también habría una cláusula paripaso para que si en el futuro estos dos temas los trata el directorio del FMI, en los próximos años Argentina pueda acogerse a esas mejores condiciones. Pero fíjense cómo el gobierno, desesperado ahora por cerrar un acuerdo con el fondo, deja eso de lado, que habían sido un poco las banderas de discusión del kirchnerismo fundamentalmente, y dice, bueno, eso va a estar pendiente en el acuerdo, en una cláusula, pero no va a ser obstáculo para avanzar con el acuerdo ahora a corto plazo.
Después vamos a analizar qué está pasando con los dólares alternativos, qué está pasando con los dólares libres y cómo ha cambiado el Banco Central su modalidad de intervención a partir del lunes, de este lunes pasado, postelección, y cómo ha dejado flotar, si se quiere, sin intervención, los dólares libres. Bueno, contame alguna información adicional de lo que va a pasar hoy a la tarde en la Plaza de Mayo, Carlos. Sí, el dato, Maxi, es que hasta el domingo este acto contaba con la anuencia, obviamente, el presidente Alberto Fernández, con todo el respaldo de la CGT, de los movimientos sociales, pero en principio esto hasta el domingo no caía bien dentro de las filas del kirchnerismo. De hecho, Máximo Kirchner, cuando se entera, hace mala cara. La Cámpora no iba a participar, era un acto puramente albertista. El dato es que después de la elección del domingo, donde parte del gobierno consideran que fue un éxito, más allá de la derrota, de hecho lo hacen explícito, creen que haber recuperado esos puntos en la provincia de Buenos Aires es para festejar, más allá de la derrota, insisto. El punto es que a partir de los resultados del domingo, la Cámpora se suma activamente a esta especie de apuntalamiento del presidente Alberto Fernández. ¿Qué hay en el gobierno cuando uno habla con figuras realmente del gabinete? Una intención ya más manifiesta, Maxi, de tratar de ordenar. Dicen, bueno, nos quedan 2 años de gobierno, no podemos vivir a los palazos, no podemos vivir a las trompadas, somos socios de una alianza estratégica, de un frente de todos que incorpora distintos pensamientos. Vamos a ver cómo nos acomodamos porque nos quedan 2 años de gobierno. Entonces, en ese espíritu de tratar de ordenarse, se encolumnan todos detrás de la figura de Alberto Fernández, aunque en su fuero íntimo algunos no estén del todo convencidos, aunque surjan movimientos como el que contábamos ayer de Amado Vudú. No, y aparte no es los próximos 2 años, Sí. Acá estamos hablando de los próximos 30 días. Acá, Claro. Como contamos, tanto Mansur como Massa Sí. y Alberto Fernández quieren pisar el acelerador en el acuerdo con el Fondo Monetario. Claro. Y por eso pusieron la fecha esta de las metas plurianuales del 7 de... Me lo decía un dirigente. La primera Maxi. semana de diciembre. Entonces, acá lo que hay que ver con mucha atención no son los próximos 2 años, cómo conviven Alberto y Cristina. Todo el mundo está viendo qué pasa los próximos 30 días cuando una parte de la coalición de gobierno, insisto, Mansur y Massa, que hoy volvieron a hablar, volvieron a reunirse, con Alberto Fernández dicen: apresuramos la negociación con el Fondo Monetario para estabilizar la situación. ¿Cuál es la reacción de Cristina y de la Cámpora? Porque como acabo de contar hace un ratito, el acuerdo con el Fondo tiene inexorablemente costos y algunas de las banderas que se venían sosteniendo se van a dejar de lado para avanzar en ese acuerdo. Bueno, de hecho, el acto de hoy, donde la Cámpora se encolumna explícitamente a través de su cuenta oficial en Instagram, en Twitter, detrás de Alberto Fernández, de alguna manera puede servir como antecedente de lo que puede pasar en la negociación con el fondo. ¿Sabes qué me decía un secretario de Estado hoy a la mañana? Esto es como una pareja, con un ejemplo muy breve y muy cortito, pero muy ejemplificador. Es como una pareja que no se lleva bien, pero decide que no se van a separar, que van a continuar juntos. Entonces, y bueno, fijan nuevas reglas de convivencia y tiran para adelante, porque no pueden vivir a las trompadas. No se van a separar, vamos para adelante. Ese es el espíritu de hoy en el gobierno. Bueno, ¿por qué el gobierno necesita acelerar el horizonte del acuerdo con el fondo? Porque miren lo que está pasando en el mercado cambiario. Ahora vamos a hablar con Gabriel Rubinstein. El Banco Central dio una primera movida en línea con lo que siempre pide el Fondo Monetario a horas de la elección del domingo, que fue dejar de intervenir en los dólares libres en blanco, dejar de gastar dólares de las reservas para tratar de moderar la brecha de los dólares alternativos en blanco. Acá ha quedado un dólar contado con liquidación libre, que según el bono o la acción que se tome, está entre 208, 210, ahora 212 pesos. Pero después había, además del dólar blue en 200 pesos, había 2 dólares muy importantes, que eran el contado con liquidación, donde intervenía el Banco Central, donde antes lo controlaba y le ponía un techo que estuvo en los últimos 2 meses alrededor de 180 pesos, y el dólar MEP, que es comprar dólares con pesos en blanco dentro del sistema financiero mediante la compra-venta de títulos públicos en una cuenta custodia, pero en última instancia es pasar de pesos
en una cuenta, caja de ahorro, cuenta corriente en el sistema financiero, a una caja de ahorro en dólares acá, en el mismo sistema financiero, una operatoria que los bancos facilitaron mucho y que se hacía con un par de clics de home banking o a través de un oficial de cuenta de banca de inversión o a través de un agente de bolsa, pero cualquier persona podía hacerlo dentro de un mismo banco. En este dólar que también intervenía y controlaba el Banco Central, estuvo hasta la semana pasada rondando los 180, 185 pesos, porque el Banco Central vendía, ofertaba dólares en estos $2 y evitaba que subieran. Bueno, desde el lunes dejó de intervenir y estos dólares se han ubicado en 200 o en 205 pesos libremente y ha dejado de intervenir. Entonces han quedado todos los dólares en 200 pesos, entre 200 y 210 pesos. Ya no hay una brecha de la brecha, no hay dólares más baratos en los cuales interviene el Banco Central y dólares más caros, sino que los dólares alternativos han quedado todos libres sin intervención del Banco Central y ha quedado, sí, muy sujetado el dólar oficial mayorista en 100 pesos, que lleva en el año nada más que un aumento del 19%, cuando tenemos en el año una inflación de poco más del 40%, y el dólar ahorro, que es el dólar minorista más los impuestos país y el anticipo de ganancia del 35%, está en 175 pesos, que también tiene un aumento del 18-19% en el año. Son los dos dólares que el Banco Central viene sujetando y en los cuales está concentrando la intervención. El resto ahora se mueven libremente y de hecho fíjense que todo el resto de los dólares, salvo el dólar blue, el de la calle, que el año pasado había pegado un super salto y por eso el aumento en el año también es muy bajo, tiene 20% de aumento, el resto de los dólares que el Banco Central había bajado fuertemente con intervenciones muy agresivas desde enero de este año, el resto de esos dólares que venían corriendo abajo del 30% anual, ahora con los saltos que han dado en los últimos 2 días, y han dado salto importante, estamos hablando que son dólares que han aumentado 20 pesos en los últimos 2 días, o 15 pesos en los últimos 2 días, ahora ya están con un aumento de alrededor del 45% en lo que va del año, es decir, ahora alcanzaron la inflación. Fíjense en la próxima placa, y esto es claramente una indicación del Fondo Monetario y el tomar conciencia también en el Banco Central que ya no hay reservas para seguir haciendo lo que se estaba haciendo y lo veníamos contando. No iban a poder seguir como venían interviniendo hasta la elección. Fíjense, estos son todos los dólares que gastó el Banco Central desde octubre del año pasado para controlar la brecha cambiaria, para que Argentina no tuviera una brecha cambiaria que se desbandaba. Desde octubre del año pasado intervino muy fuertemente en este dólar MEPI contado con liquidación, que a principio de año llegó a estar alrededor de los 140, 145 pesos, con intervenciones agresivas, sobre todo en enero, por parte del Banco Central. Y después siguió interviniendo todos los meses el Banco Central vendiendo dólares. Estas son las ventas mensuales del Banco Central. Pero claro, cuando nos fuimos acercando al periodo electoral, ese dólar fue corriendo para arriba, pese a que el Banco Central llegó a vender 350, 400 millones de dólares por mes para, algunos dicen, financiar a aquellos que se querían dolarizar a un dólar libre en blanco, pero que si no hubiese intervenido el Banco Central hubiese quedado mucho antes, mucho más arriba. Y en algún momento le pusieron una barrera de 170 pesos. Antes de las PASO la barrera era de 170 pesos para que no pasara. Antes de la elección general la barrera estaba alrededor de los 180 pesos. Y desde esta semana ese dólar, ya sin el Banco Central interviniendo, vendiendo en ese mercado, está en los 200 pesos. ¿Y esto por qué? Porque desde octubre del año pasado el Banco Central vendió 2.700 millones de dólares para evitar ¿qué? Para evitar que la Argentina tuviera una brecha cambiaria desbandada. Ahora, ¿qué es la brecha cambiaria? ¿Qué es esos dólares libres en 200 pesos o más? Es la expectativa de devaluación, es la expectativa de que todo se va a desbandar en la Argentina, que puede pasar cualquier cosa. Por eso es un dólar alto en términos históricos, ese dólar de 200 pesos, y aún así hay empresas o particulares o fondos de inversión locales o extranjeros que se dolarizan comprando dólar a 200.
La próxima placa muestra por qué cambian también, además de que siempre el Fondo Monetario te dice, cuidá las reservas, deja que el dólar encuentre su equilibrio, da señales de confianza para bajar la brecha cambiaria, pero no me gastes dólares en la brecha cambiaria. Ahora que se habla mucho de financiar la fuga, estás subsidiando a alguien que se vaya con el dólar a 180 y ahora le va a salir más caro irse a comprar dólares. Va a salir 200 pesos, pero ¿por qué estás gastando reserva del Banco Central? Guzmán le respondía, miren, yo estoy comprando los dólares a los exportadores a 100 pesos y se los estoy vendiendo a 180 en la brecha cambiaria. O sea, el Banco Central está haciendo un negocio, pero bueno, está claro que se acabaron los dólares de las reservas para seguir con esa estrategia. Y este es el número que todos miran, ¿no? Las reservas del Banco Central, que en términos brutos están en 42.000 millones de dólares, cuando uno le quita el swap con China de 20.000 millones de dólares, le quita los encajes, los depósitos en dólares en el Banco Central, es decir, los dólares que son de los depositantes privados y están guardados en el Banco Central por la duda que los bancos tengan que devolver esos depósitos, le quita otros préstamos que tiene tomados el Banco Central y le quita los DEC que todavía quedan, que envió el FMI, esas reservas de dólares contantes y sonantes están prácticamente en la misma posición de oro que tiene el Banco Central, en los 3.600 millones de dólares, totalmente en rojo, con muy pocos dólares disponibles para intervenir, y de hecho, bueno, hay distintas versiones que el Banco Central está interviniendo, como hizo en octubre del año pasado, que también había pasado esta línea roja, con parte de los encajes en dólares, haciendo un alquiler de esos depósitos que son del sector privado, que son de los privados, y que el Banco Central transitoriamente utiliza para intervenir en el mercado cambiario. Pero bueno, esto marca un giro que obviamente lleva a la necesidad urgente que tiene el Banco Central de cerrar cuanto antes un acuerdo con el fondo. Porque es la única forma de que el Banco Central pueda estabilizar y evitar lo que todos quieren evitar, que es que haya un salto del tipo de cambio oficial que dispare todavía más la inflación. Ese es el objetivo número uno que tiene el gobierno, Martín Guzmán, para las próximas semanas. Y para lograrlo, cuando no te quedan dólares en la reserva del Banco Central, la única forma es encontrar un sendero de acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora voy al tema político con Tonelli. Está Gabriel Rubinstein. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Gabriel, ¿cómo estás viendo la situación, las señales que se han dado las últimas horas, el cambio de estrategia del Banco Central? Bueno, el cambio de estrategia del Banco Central es lógico porque no tenía sentido subsidiar algunos de los dólares libres y facilitar a algunos que hagan un rulo comprando a 190 para vender a 210. Eso no tenía sentido porque todos igual nos fijamos en el contado con liquidación libre. El libre verdadero. Entonces, que se vayan unificando eso tiene sentido. Ahora, y que dejen de vender en ese mercado porque no tienen dólares. Incluso nuestras cifras nos dan, al día de ayer, digamos, 1.000 millones de dólares negativos sin DEC y sin oro, con lo cual estarían usando aproximadamente 9-10% de los encajes para intervenir en el mercado, lo cual claramente es un estrés muy grande y no puede estar avalado por el FMI ni por nadie en realidad. Incluso creo que es ilegal. Pero bueno, la situación de reservas es muy complicada, urge tener un acuerdo cuanto antes. Es positivo que el presidente haya hablado que va a transmitir algo al Congreso, pero que no se sabe muy bien qué es. Si es algo para mostrar voluntad para negociar con el fondo, o si es algo más o menos ya conversado, pero bueno, vamos a ver toda esa jugarreta, a ver cómo sale, pero por lo menos es una movida en el sentido positivo. Después yo supongo que el FMI pedirá un ajuste mayor, porque este año en realidad estamos nosotros estimando un poco más del 3, estamos estimando 3,5 de déficit, puede ser un poquito menos, pero 3,3 es casi nada, y seguramente el FMI va a pedir algo más fuerte, pero lo pide el FMI porque en realidad se supone que Argentina quiere bajar la inflación. Se supone. Ahora, si el gobierno no quiere bajar la inflación, y bueno, tengan un déficit alto, pero si quieren bajar la inflación, no hay más remedio que empezar por bajar el déficit, ¿no? Sí. A mí me dicen que Guzmán quiere en principio defender la meta del 3,3%, que este año va a cerrar con 3% de déficit primario, más allá
de la estimación, obviamente considerando el ingreso, como se vino considerando hasta ahora, del impuesto a los altos patrimonios, y que quiere para el año próximo defender la meta del 3,3%, que fue ya en el presupuesto 2022, y después un sendero de reducción muy lento en los próximos 4 años del déficit fiscal, teniendo en cuenta que, bueno, que el año que viene obviamente el crecimiento va a ser menor, 3,7, hay que ver cómo es la inflación, y además no tienen el impuesto a los altos patrimonios y hay que ver también si se reproduce el efecto de la super soja. Pero vos ves que hay margen para que, como dice el gobierno, el fondo pueda aceptar este gradualismo en lo fiscal, que igualmente para el oficialismo va a tener un costo, porque se ratifica en ese 3,3% la reducción fuerte de subsidios energéticos que va a impactar en un aumento tarifario. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente la discusión a veces no está muy transparentada, porque si Guzmán, pongamos el que defienda el 3,3, que en el Congreso lo apoye, lo que fuera, ellos también tienen que decir, bueno, la verdad que preferimos cobrar impuesto inflacionario, es decir, tener una inflación del 40% que erosione el valor de la moneda, de 40% o más, o 50%, porque no nos animamos a hacer ajustes fiscales porque son todos antipáticos. No podemos subir impuestos, no podemos bajar gastos, y entonces conformémonos, como nadie nos presta plata, y es muy difícil que la gente quiera bonos en Argentina, entonces con suerte vas roleando todo y a lo sumo colocas un poquito más, y si no, entonces necesariamente tenés que financiarlo con emisión monetaria. Como la gente no quiere más dinero en términos reales, esto significa que el ajuste es inflación del 40, el 50% o más. Entonces vos decís, bueno, está bien, transparenten que eso es lo que quieren, una inflación del 40%, pero sean coherentes. Después no vengan a congelar los precios y a hacer cualquier cosa. Entonces, es como que, y creo que al fondo no le cierra mucho que Argentina tenga metas de inflación tan altas, y que, porque eso hace a un desorden económico que termina siempre complicando las cosas y se hace muy difícil bajar las brechas. Ahora no intervienen, ponele, bueno, la brecha 100%, 100 y pico por ciento. ¿Cómo la bajan cómo hacen un sendero de baja hasta el 30% en 2 o 3 años, ponele? Y no se sabe. Entonces, hay bastante zaraza todavía en todo eso. Yo creo que Está bien, pero Gabriel, sí. de todas maneras, a ver, mirando los números fiscales, ¿no? Coincido con vos que no van a poner una meta de inflación del año que viene de 50%. La meta de inflación me dicen que va a ser similar a la que presentó Guzmán en el presupuesto 2022, ¿no? Será 33, 31%. Obviamente después 29, ¿te acordás que presentó 29%? No, 29 fue para este año, para el 2021. Sí. Para el 2022 están viendo una meta del 33 o del 31%. Obviamente si después la inflación es mayor, eso es el impuesto inflacionario, te ayuda a achicar fuertemente el déficit fiscal. Pero si lo pensás desde el punto de vista político, el año que viene vas a tener un aumento de todo el gasto previsional, que es el 60% del gasto público, de jubilaciones, de planes sociales, de todo lo que se indexa por la fórmula de movilidad previsional, que va a estar por arriba de eso, porque se va a ajustar con estos 6 meses de aumentos salariales y aumento de la recaudación tributaria, que ha sido previsional, que ha sido muy fuerte, ¿no? Entonces, toda esa inercia del gasto público la tenés para el año que viene. El único lugar donde tenés para cortar fuerte es en el tema de subsidios, que te fuiste este año a más de 1 billón de pesos de subsidios económicos. Y Guzmán quiere hacerlo, pero ya eso solo implica un costo político alto. Por eso te preguntaba, suponiendo que para el FMI, yo creo que el FMI está presionando, me dicen, por más, pero suponiendo que pasa este déficit fiscal del 3,3% que Guzmán dice que va a ratificar, ¿ves que el acuerdo con el fondo, la negociación con la oposición, algún anuncio en diciembre para cerrar en enero y febrero pueda estabilizar la situación cambiaria? Sí, mira, yo te diría que la firma del acuerdo con el fondo, ya estableciendo un horizonte de equilibrio fiscal, aunque se tarde un poco más, y estableciendo una serie de pautas como puede ser el énfasis en la inversión privada, etcétera, ya va a descomprimir. Incluso te diría que
más allá de la discusión de medio punto más o medio punto menos, es más importante eso y después es más importante todavía cumplir. No te olvides que Argentina tiene una larga historia de incumplimientos. Y recordemos el caso del blindaje. En diciembre del 2000 se firmó un mega acuerdo con el fondo y ya en febrero del 2001, 2 meses más tarde, se incumplía. Y eso contribuyó a todo el desorden de todo el año 2001. Entonces es muy importante que lo que se firme se cumpla y que el mercado crea, porque vea convicción en el gobierno. Eso sería como un salto de calidad y ayudaría a que el 2022 sea un año bastante mejor y todos los fantasmas que están dando vueltas se vayan aplacando. Pero bueno, la verdad que lo fundamental es que el gobierno dé suficientes señales y que no esté todo el tiempo dando idas y marchas y contramarchas en función de su interna política, ¿no? Sí, usted hace unos días puso un tuit, corríjame, donde daba a entender que el gobierno estaba usando plata de los encajes, de los depósitos en dólares. Lo acaba de decir. Para contener el tipo de cambio. Lo acaba de contar. Sí. Lo acaba de contar. Sí, es nuestro cálculo, porque vemos que las demás partidas no se están usando. Si vos me dijeras, no, pero se usó el swap de China, no se está usando. Y aparte no se puede usar sin acuerdo con el fondo. Pero la pregunta es si tuvo una respuesta por parte de alguien que usted respete, reprochando eso, porque sería muy grave no usar la plata de los encajes. No es la primera vez. No es la primera vez. Carlos, perdón, Gabriel, porque es lo que conté yo, viste, que lo conté con los números de las reservas que estaban debajo de la posición de oro, entonces estarían usando parte de los encajes para intervenir en el mercado cambiario como intervinieron en octubre, viste que lo conté al principio. Sí, sí. Bueno, lo mismo lo dijo, lo acaba de decir hace un ratito Gabriel Rubinstein, que él tiene números que difieren poco de los que hacemos con Amílcar Collante, pero están en la misma línea. Está diciendo que como ocurrió en octubre del año pasado, están usando parte de los encajes para intervenir coyunturalmente en el mercado cambiario, porque están por debajo de la posición de oro. A no ser que estén haciendo alguna operación con la posición de oro para conseguir dólares e intervenir en el mercado cambiario. El Banco Central no informa nada, no desmiente nada y no sería la primera vez que lo hacen. Yo creo que la forma en que lo hacen es con actas de directorio que le facilitan eso y con una legalidad medio dudosa. Como el dinero fungible, cuando vos vendés $1, no tenés claro de dónde es, si es de los encajes o vos podés decir que es otra cosa y vaya a saber. Esto, creo lo que pasa es que no me voy a meter en el tema técnico, esto en su momento se lo consultamos también a Redrado, digamos, pero Cedesa, que es el organismo que garantiza los depósitos en peso, a veces tiene posiciones en dólares, sobre eso le pueden alquilar parte de esas posiciones en dólares que tienen para intervenir en el mercado cambiario. No me voy a meter en el tema técnico, pero está claro que estamos todos viendo con lupa cómo está la posición de reservas líquidas del Banco Central y que está en un límite, que esto no es muy sostenible, como no fue sostenible en octubre. En octubre esto hicieron menos de un mes y después anunciaron que iban al acuerdo con el fondo, el ajuste fiscal y demás, y recuperaron reservas con el ingreso de los dólares de la cosecha. Pero bueno, vamos a seguirlo de cerca, Gabriel. Te propongo la próxima, hablamos un poquito qué está pasando con los depósitos, que es otra variable para ver, ¿no? Que no hacer mucho ruido para que no se te empiecen a mover los depósitos en pesos o los depósitos en dólares. Sí, igual, fíjate que como estamos en cepo, los depósitos siempre se quedan en el sistema, te ajusta por brecha cambiaria. Si los depositantes... Claro, se te van a la brecha, Sí. Pero bueno, la brecha es la que es altísima. Y recordemos que la brecha empezó al 30, fue al 80, bajó al 60 y ahí se suponía que iba a haber un sendero de baja y hoy estamos en 100%. Hoy el gobierno tiene que amacarse más y mostrar cómo piensa bajar la brecha y esa discusión es muy compleja y todavía no está saldada con el FMI. Gabriel, gracias. Como siempre, un gusto hablar con vos, Gabriel Rubinstein. Vamos a hablar ahora un ratito con el Chino Navarro. Gracias por venir, Fernando Chino Navarro. Buenas tardes, un gusto. Uno de los organizadores de la marcha de hoy. La organizamos todos, el Frente de Todos. Ahora son todos juntos. Todos unidos cuando vamos a triunfar. No, porque ahora vamos a contar un poquito y ahora la seguimos con el Chino. Después de las PASO, hubo una marcha que quiso organizar el Chino, el Movimiento Evita y otros sectores, que después el presidente ordenó desactivar. Esa marcha no la organizaban todos, la organizaba solo el Movimiento Evita. No, un grupo de organizaciones sociales, sindicatos, partidos, agrupaciones. En esta marcha sí están todas, está el Intendente, el Movimiento Evita, Organizaciones Sociales y la Cámpora.
Está todo el frente de todo. Donde está la Cámpora, la CGT, organizaciones sociales, más de 20 partidos políticos, agrupaciones. Ahora vamos a hablar con el Chino. Le voy a preguntar si esto es encolumnarse detrás del presidente para los próximos pasos del gobierno. Más allá de acá. ¿Y detrás de quién nos vamos a encolumnar? Si estamos en un gobierno cuyo presidente es Alberto Fernández, tenemos que encolumnarnos detrás de Alberto Fernández. Pero del primer día que es así, no de ahora. Pero la semana pasada, Chino, la Cámpora hizo explícito que no quería apoyar. Después del resultado del domingo, hubo un cambio de actitud. ¿De dónde sacas que hizo explícito? A ver, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, no estaba conforme con la marcha. ¿Quién te hablás con la Cámpora? ¿Con quién hablas de la Sí, Cámpora? hablo con... Bueno, respéteme la Bueno, cuenta, está bien. respeto. Omití Sí. el nombre. Sí. ¿Con algún dirigente importante hablaste? Sí. Bueno, yo hablé con los dirigentes de la Cámpora y no me dijeron eso. Pero además de la charla, uno construye con la actitud que ha venido teniendo. A ver... Si es por construir en Argentina, construimos Pero, cada castillo de naipes. Pero a ver, Te repito, hubo hablé esta con semana- compañeros de la Cámpora hace 20 días Sí. respecto a este acto de hoy y estaban de acuerdo. Bueno. Me interesa mucho saber si todos unidos detrás de la negociación y el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora me lo contesta, Chino. Por supuesto. Si Y esperemos que se unan más sectores, incluso de la oposición. Bueno, Si no, va a ser difícil. ahora lo vamos a hablar. Tiene Slotnik, dame un anticipo. Atención lo que ha pasado en los últimos días. Habíamos dicho había aumentado muy fuerte la carne en Liniers, el precio del novillo en Liniers. Y atención que los carniceros empiezan a alertar que esto se traslada al mostrador. Y Porque fue muy importante el aumento del kilo vivo en Liniers. Claro, en Liniers lo que pasó desde los últimos días, ayer se profundizó, se aceleró esa tendencia, fueron incrementos en las distintas categorías, pero las más negociadas, de entre el 17 al 24%, en una semana nada más. Bueno, los frigoríficos, fíjate cómo actuó la dinámica justamente en un mercado, una economía con una inflación muy alta donde rápidamente se transfieren los aumentos. Fíjate, los frigoríficos no esperaron ni siquiera 2 o 3 días, que lo usual. Apenas vieron, ya desde la semana pasada, que había movimientos de precios, ¿qué hicieron? Y bueno, los frigoríficos trasladaron parte de ese aumento, los de la semana pasada, a las carnicerías. ¿En qué? Y en lo que vale el kilo de media res. El kilo de media res aumentó. Tenés una placa ahí, sí. Sí, la siguiente. Entre 15 a 20%, dependiendo las carnicerías, el barrio, las cadenas de carnicerías, con lo cual el kilo de media res cuesta hoy entre 470 a 520 pesos, es la siguiente placa, justamente que te marca ese incremento de entre 15 a 20% que refiere a aumentos de la semana pasada. No están metidos los aumentos de ayer, que ayer fueron superiores al 10%, con lo cual estos precios ya estarían viejos. Hoy en Liniers los precios se mantuvieron estables. Ahí hubo una intervención del gobierno a través de distintos consignatarios importantes para que no siga aumentando. Eso pasó hoy, una intervención para que no siga aumentando el precio de Liniers. Y esto de la media res, del aumento de la media res, la próxima placa, se empezó a trasladar al mostrador. No directamente, porque ¿qué hace el carnicero? Dice, voy a tratar de trasladar paulatinamente Sí, está con el estos mínimo de aumentos consumo, para- tampoco claro, traslada mucho, se queda sin venta. Entonces, fíjate en la próxima placa los aumentos en las carnicerías, aumentos de entre 50 a 100 pesos el kilo de carne, dependiendo justamente del corte, la carnicería, el barrio, pero se empieza a trasladar ese aumento. O sea, se corta después de 4 meses de estabilidad de precio en la carne, justo antes de la fiesta, cuando Feletti decía, bueno, tenemos que tener precios estables, que la gente, bueno, tenga acceso a la comida antes de la fiesta, sea feliz. Bueno, incrementos y muy fuertes. Ahora, sea feliz. Eso es lo que decía. Por eso argumentó que por eso había que tener vino en la lista de precios. Ahora después volvemos con el tema. Vamos a Plaza de Mayo y hablamos con el Chino Navarro. Ahí está Leo Godoy. Leo, te estamos escuchando. ¿Qué tal, Maxi? Bien, estamos nosotros en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, que es uno de los puntos de convocatoria de esta marcha en el marco del Día de la Militancia, donde el gobierno sale a mostrar todo su poder de movilización. Aquí, por Avenida
van a estar presentes los movimientos sociales, por eso ves que ya la 9 de julio está cortada y ves la presencia de Barrios de Pie, también de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, por ahí está la Corriente Clasista y Combativa. Por la Diagonal Sur es donde van a ingresar todo lo que está vinculado a las columnas al sindicalismo, la CTA y también la CGT. En tanto, por Diagonal Norte va a ser la presencia de lo que es la Cámpora. Así está organizada la llegada a Plaza de Mayo. Como contábamos, el único orador va a ser Alberto Fernández alrededor de las 17 horas. Sí, así que aquí van a empezar a marchar alrededor de entre las 3 y 3 y media de la tarde. Ya las columnas van a ir hacia la Plaza de Mayo, Maxi. Bien, Leo, vamos a apurar un poquito porque lo tenemos después a Luis Juez y no quiero que ocurra lo de ayer, digamos que no lo pudimos conectar. Entonces después vamos a ir a los móviles en la plaza y demás, pero vamos que ya estamos con el Chino Navarro. Chino, a ver, encolumnados detrás de los próximos pasos del gobierno. El próximo paso del gobierno, ¿cuál es? ¿La negociación del acuerdo con el fondo en el Congreso en diciembre? Y una de las medidas más importantes que tenemos acciones más importantes que tenemos que resolver de acá a fin de año es la negociación con el fondo. Y por una disposición que se votó, creo que por unanimidad o por amplia mayoría en el 2020, el gobierno había enviado un proyecto ejecutivo para que cualquier negociación, tratativa que implicara endeudamiento con el fondo o cualquier otro organismo se tratara en el Congreso. Es un salto de calidad institucional que muchos te dicen para qué lo hicieron, pues va a entorpecer la negociación. Pero me parece que lo más sano, si vamos a negociar pensando en el futuro y en el 2023 hay elecciones presidenciales y puede haber cambio de gobierno. Nosotros vamos a hacer lo posible para reelegir desde el frente de todo, pero puede ganar la oposición. Qué mejor que la oposición sea parte de esta discusión pensando en el mediano y largo plazo. A ver, hago una pregunta un tanto ingenua, digamos, pero yo venía contando que Guzmán en principio presentaría metas que van a tratar de no ir al déficit fiscal que pide el FMI ya para el año que viene, va a tratar de morigerar un poco el sendero de convergencia fiscal. Esa es la discusión que tiene con el fondo, pero me dicen que las metas plurianuales van a estar más o menos ratificando lo que ya había presentado para el presupuesto 2022 con un sendero para los próximos años. Y es evidente que el gobierno va a tratar que con la recuperación económica del año que viene, este año la economía, dicen en economía que puede crecer 10,2%, es decir, 10% recuperando la caída del año pasado, y el año que viene apuestan a que pueda crecer alrededor de 4% la economía, eso es lo que dice el Ministerio de Economía en el proyecto de presupuesto 2022, van a tratar de morigerar un poco el impacto del ajuste fiscal. Ahora, ¿ustedes son conscientes que en general un acuerdo con el fondo tiene un costo político? Digamos que es difícil, digamos, presentar un acuerdo con el fondo como algo que no tiene costo político. ¿O creen que no va a tener costo político? No, por supuesto, cuando vos tenés que afrontar una deuda en una nación, en una empresa, en una familia, siempre implica un reordenamiento económico y financiero, y si venías gastando de determinada forma, tenés que ordenarte. Lo que el acreedor no puede hacer es impedirte crecer, impedirte trabajar, porque si no, no podés pagar. Si la empresa quiebra, el hombre y la mujer de la familia quedan sin trabajo, van a ser morosos, el banco o la financiera o quien les prestó no van a cobrar. Lo mismo ocurre desde el punto de vista de Nación, Fondo Monetario. Ellos tienen que entender, más allá de los parámetros y dogmas que tengan en su estatuto y su forma de relacionarse con las distintas naciones, primero que la crisis global es la más grave del 45 a la fecha. Que no solamente pega en Argentina pega mucho más que en el resto de los países, porque nosotros veníamos ya volcando, con lo cual terminamos de volcar y caernos en una laguna con la pandemia. Pero vos fíjate que Estados Unidos tiene cientos de miles de trabajadores que todos los días renuncian a su trabajo, o porque no están de acuerdo con las condiciones laborales o no están de acuerdo con el salario. ¿Esto qué quiere? Digo, Estados Unidos porque es un país que tomamos como central, obviamente. No es una crisis solamente local. Entonces el fondo tendrá que tener la inteligencia de comprender que esto se puede quizás repetir dentro de un tiempo en otros países. Y la única forma que nosotros podamos pagar es que podamos crecer. Por eso decimos conceptualmente
después Guzmán, el presidente, se discutirá en el Congreso la cuestión más fina que yo no conozco, que vos no podés acordar en el marco de más pobreza, menos trabajo, más inequidad. No va a cerrar ese acuerdo, no va a haber acuerdo así. Ahora, Chino, hace varios meses, Cristina Kirchner, cuando habló del acuerdo que se venía, ella planteó dos cosas. Dice, vamos a tener que definir en el Congreso cómo le vamos a pagar al Fondo Monetario, algo que vino negociando justamente Guzmán, y bueno, todavía no hay detalle de cómo se cierra eso. Pero después la otra pregunta que se hizo es, ¿y quién le va a pagar al Fondo Monetario? ¿Cómo y quiénes le van a pagar al Fondo Monetario? Ahí dejando abierta la puerta posiblemente a que haya nuevos impuestos o volver a cobrar este impuesto a los grandes patrimonios, digamos. ¿Está definido cuando ella dice quiénes le van a pagar al Fondo Monetario? ¿Cómo se resuelve esa pregunta? Hiciste una pregunta, yo no recuerdo la pregunta exacta, confío en vos, pero el razonamiento es el mismo. Si yo le pido a un pyme o un comerciante o un trabajador que pague más de lo que ya está pagando en el marco de una situación más que compleja, con 40% de pobres, 50% de informalidad, inflación que estaban describiendo, inequidad, esa persona no va a poder pagar. Si hay actores económicos que pueden pagar, se analizará en su momento. ¿Ustedes están de acuerdo en repetir el impuesto a los altos patrimonios? A mí no me gusta aventurarme en cuestiones contrafácticas porque soy funcionario, entonces tengo que ser muy prudente al respecto. Chino, una pregunta, vamos al tema político. ¿Ganaron o perdieron el domingo? No, perdimos. No, está bien. No, perdimos, pero eso es obvio. ¿Y quién dijo que ganamos? Pero en la provincia de Buenos Aires no empataron, como dijo Tolosa Paz. A ver, son expresiones, pero a ver. Datos objetivos. Cerruti dijo que empataron. Datos objetivos. Claro. Televisión, que el domingo estaban todos los canales transmitiendo las elecciones. ¿Por qué había bronca en el búnker de Juntos por el Cambio? Se lo veía a las caras, vos te das cuenta de las caras, ¿no? ¿Por qué? Porque pensaban que goleaban, que ganaban, que lo dejaban fuera de la copa en términos futbolísticos. Yo cuando llegué a las 9 de la noche al búnker de Chacarita, no es que llegué dando vuelta a Carnero, venía pero preocupado. Con 8 puntos, Chino, no es que hubo un empate técnico. Yo te estoy contando lo que yo vi, no lo que vos... Lo que yo vi por televisión en el búnker de Juntos por el Cambio. Y te quería contar mi experiencia. Yo llegué a Chacarita con los datos de las encuestas, pero no tenía ni mesa testigo ni datos oficiales. Y pensé que perdíamos igual o peor que en La Paso. Quiero ser sincero, esa era mi opinión. Cuando empecé a ver la primera mesa de testigos y cuando empecé a ver los datos oficiales, y yo me puse contento. Sabía que perdíamos, pero no es lo mismo ir al Maracaná y perder 4-3 y después jugar la revancha acá en el Monumental o en la Bombonera que perder 4-0. Me parece que la política en términos de votos se suma como la matemática, pero en el análisis está la expectativa, la subjetividad. Por eso es una ciencia social la política, la interpretación, las sensaciones. Sintieron que estaban en caída libre y que ahora encontraron un piso, digamos, que ya no está más en caída libre. Yo di un ejemplo, estoy dando ejemplos un poco exagerando, ¿no? Pero ¿se acuerdan que en una época hubo un submarino ruso que estuvo desaparecido mucho tiempo? Bueno, lo abrieron y estábamos vivos adentro. Tendríamos que haber estado muertos. Bueno, lo abrieron, ¿en dónde estamos ahora? Salimos del submarino ruso. Estamos en botes de goma en el Mar del Norte remando para la costa con una tormenta impresionante. Llegaremos a la costa en 2 años. Queremos llegar, pero por lo menos salimos del submarino, muchachos. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Esperamos un minutito, Chino, porque me interesa mucho esto, sobre todo más allá de cómo lo mira el resto de la sociedad. Me parece que lo que está contando el Chino es importante en términos de cohesión interna, digamos, de que haya una visión común de que este sea el diagnóstico de todo, porque había diagnósticos muy distintos después de las PASO y eso generó un temblor enorme, y eso es muy importante porque el gobierno tiene que gestionar 2 años, entonces, y está claro que necesita una unidad para gestionar, sobre todo con el acuerdo con el fondo. Tiene que gestionar las elecciones también, ¿no? Espéreme un segundito porque lo tengo a Luis Juez, quiero hablar con él un ratito, que ayer justo lo dejamos clavado con el... ¿Me dejás felicitarlo? Con el Zoom. ¿Lo quieres felicitar? Sí, cómo no. Sí. Juez, ¿qué tal? Luis. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué haces, Luis? Te quería felicitar por el triunfo contundente. Gracias, Chino. Ya en 2 años estaremos de vuelta disputando electoralmente, pero has ganado en buena ley. Felicitaciones a vos y a todos tus compañeros. ¿Y por goleada? Así es. No, ha sido una elección impresionante la de Juez. Ahí coincide Chino, 54% en Córdoba. Creo que ha tenido casi un millón de votos. Nos estamos entrenando para enfrentarte dentro de 2 años a ver si empatamos por lo menos.
empiecen a precalentarse, les va a ser difícil. Yo tengo que bajar 15 kilos, 20, imagínate. Me encanta, el chino es mi amigo, ¿viste? Y me abraza, ¿viste? Y no puedo tirar un solo golpe. Es terrible, es más vivo que la mierda. Pero bueno, pero yo lo escuchaba recién, la parábola del submarino. Es como ese negro que se tira de cabeza de un rascacielos y va por el piso 37 y le preguntan cómo va. Y hasta ahora vamos bien, dice el guaso. Pero bárbaro, me encanta. A ver, juez, bueno, primero felicitaciones también, porque la verdad que ha sido muy impresionante el triunfo de Juez y también la construcción política. Yo he contado que he tenido Juez primero yendo a la interna contra el candidato en su momento de Macri y después sacando más del 54% de los votos. Creo que ha dejado a 20 puntos abajo al oficialismo provincial de Schiaretti, que siempre tiene una base electoral muy fuerte. A ver, Luis, mirando para adelante, ¿cómo estás viendo la situación esta semana después de las elecciones? ¿Cómo se para el gobierno y la oposición frente a este resultado? Yo con mucha expectativa, esperando que el gobierno que pensaba que iba a jugar en el Argentino A, está jugando en el Nacional B, tome nota que va a jugar el descenso y nos convoque y nos tentemos discutir qué país queremos. La Argentina no admite dilaciones, Maxi. La situación de la gente es horrible, te lo digo. Yo que saqué casi 55 puntos no tengo motivo para festejar. Está muy mal, la sociedad está muy mal. Necesitamos urgente sentarnos a discutir. En algunas cosas coincidiremos, en otras no, pero no hay margen para ningún festejo, no hay margen para otra cosa que no sea tomar la agenda de la gente y ponerse a laburar, ¿no? ¿Discutir qué? Porque también Juntos por el Cambio tiene distintas posiciones. Hay algunos que salen en las redes sociales diciendo no se puede sentar a discutir absolutamente nada. Bueno, en el caso tuyo creo que sos por lejos el que más porcentaje de votos ha sacado, incluso por encima de lo que ha sacado acá Larreta o Vidal, con el 47% en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿discutir qué? Discutir lo que el gobierno nos ponga en una agenda inteligente a discutir. El rumbo económico, la situación educacional, el tema impositivo, el tema de la producción, el tema de la seguridad. Ponernos a discutir los problemas de la Argentina, salir del perro que se muerde la cola, ¿viste? A ver cómo hace para alcanzarla y ponernos a discutir los temas de la gente. La gente tiene una angustia escandalosa, Maxi. Te lo digo, he estado 80 días de cabeza metido en la campaña, en la PASO y después la general. Y la angustia de la gente es terrible, del que tiene laburo para no perderlo y para que el sueldo no se le desprecie, del que no tiene laburo para recuperarlo, del empresario, del productor ganadero, que no sabe si te van a salir con alguna cosa, vamos a necesitar 3 años y medio para tener un ternero en condiciones de exportar, del productor de leche para ver si claramente le conviene o no le conviene, estamos con muchos problemas en las cooperativas tamberas, del productor de materia prima, de la metal mecánica en Córdoba, que quieren ver si vamos a recuperar la relación en el Mercosur para ver si vamos a poder vender una pieza o vamos a poder entrar a ofrecer alguna cuestión que nos permita seguir sobreviviendo. La metal mecánica de Córdoba tiene mucho que ver con el Mercosur, nada que ver con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba. No tenemos nada para venderle a ellos, pero sí a Brasil. Y se han parado, están paradas algunas fábricas terminales de Córdoba, de automotrices, o sea, la agenda de la gente, Maxi. No hemos estado discutiendo la agenda de la gente. ¿Cómo interpretás estas imágenes que estamos viendo hoy, el Día de la Militancia, el acto del oficialismo? Vos has tenido algunas declaraciones duras respecto al presidente y cómo se ha posicionado después de la elección. Vos tenés ahí un militante por naturaleza. El chino, te podés coincidir o no, pero no podés negar que sea un militante. Un militante es un tipo que milita por un sueño, por un ideal, por una idea, por una pasión. Como una utopía, ¿viste? La utopía es ese sueño que vos pretendés que lo vas a abrazar y cada vez lo tenés más lejos. Y te lo digo con todo respeto, yo me considero un militante. Tengo 58 años, hace 35 que milito por un sueño, por una idea. Me he ido muchas veces mal, muchas veces mal. Muchas veces me he ido el descenso. No era peor persona cuando perdía que cuando gané el domingo. Si a mí la vida, un resultado no te cambia. Yo no creo que haya nada para festejar, Maxi, te lo digo con la mano en el corazón. La angustia de la gente no permite hoy ningún tipo de festejo. Te lo dice el guaso que más votos sacó en la Argentina. Yo no tengo motivo para festejar, no hay ningún motivo para festejar. Podés estar un poco más tranquilo porque el resultado te acompañó el esfuerzo hecho. Pero la Argentina hoy
necesita que nos arremanguemos en serio, no hay tiempo para perder. Ahora, la verdad, lo digo con toda sinceridad. Pero creo que vos dijiste algo así como que el oficialismo estaba haciendo este acto para ver si lo terminaban apoyando a Alberto Fernández, digamos, se están reacomodando entre ellos con un acto público. Pero Alberto dijo a las 10 de la noche del domingo que nos iba a convocar a la discusión de un proyecto plurianual económico. Sentíamos que, bueno, por lo menos abría una puerta de discusión de los tantos temas que tiene la Argentina sin resolver. Y a las 11 de la noche se abrazó con Máximo y dijo que el miércoles salían a festejar, no sé, lo que ellos dicen que es un empate. La verdad, te lo vuelvo a repetir, no quiero tener una polémica ni faltarle respeto a nadie, pero te vuelvo a repetir el concepto. Hoy he tenido 70 reuniones y en ningún lado acá en Córdoba, mirá que nos ha ido muy bien. Hay ánimo para festejo, hay necesidad de decir, che, bueno, loco, ¿y cuándo van a atender los temas nuestros? Yo pensé que iba a ser el mismo domingo de noche. Pero bueno, ya pasó el lunes, el martes, y hoy estamos festejando el Día de la Militancia, ¿viste? En un día laboral, a plena luz del día, con un país quebrado, sin educación, con la economía paralizada, con una situación económica desastrosa. Te vuelvo a repetir mi concepto y no soy una ortiva, ¿eh? Yo no veo nada para festejar. Carlos. Sí, respecto al plan plurianual que planteó Alberto Fernández y a la posibilidad, no sé en qué cámara estoy, respecto a la posibilidad, juez, de acompañar el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso. ¿Ustedes creen que hay margen, de acuerdo a su intuición política, ¿no?, para que Juntos por el Cambio pueda acompañar ese paquete y rápido, como planean en el gobierno, que tiene que ser antes de marzo? Hace 50 días que le estamos pidiendo al ministro Guzmán que venga a defender el presupuesto. Lo primero que tenés que hacer, si va a presentar un plan económico, es retirar el presupuesto. En el presupuesto van las metas económicas. Yo no conozco los tiempos del gobierno, pero te quiero decir que hace 50 días que lo hemos citado al ministro Guzmán para que venga a defender el presupuesto. Todavía no tenemos noticia. Se hace muy difícil así. Vos no podés adivinar, ¿viste? Esto no es un juego de pitonizo. La política significa decirme qué pretendés vos, yo te voy a decir hasta dónde te puedo acompañar. Por ahí te puedo acompañar en un montón de cosas, por ahí no te puedo acompañar en nada. Pero si no conozco qué querés hacer, se hace muy complicado. Juez, ¿cómo se planta de ahora en más la oposición, ¿no? que tiene, mirando el 2023, varios candidatos presidenciales, que tiene distintas visiones de cómo sentarse o no con el gobierno? Hay un liderazgo en la oposición. Hubo un protagonismo fuerte de Mauricio Macri en los días previos a la elección, sobre todo acá también en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sigue ese ordenamiento dentro de la oposición? Con su tiempo, lo bueno es que entiendo yo que después del domingo vamos a tener un cambio mucho más federal, ¿viste? Mucho más federal. Y lo digo con todo respeto. Si estaban esperando los resultados del conurbano bonaerense creyendo que ahí termina la Argentina, si la mirada va a seguir siendo una mirada ambarizada donde lo que no pasa en el ámbar no pasa en el país, y estamos jodidos. Así que yo creo que a partir del domingo vamos a tener, por lo menos ese es el mandato que me ha dado la gente en Córdoba, intentar tener un cambiemos más federal, un cambiemos que piense más en el interior, que mire la realidad del interior profundo, que interprete la realidad de la gente que está clamando por programas, por planes, por que le presten atención. Así que, bueno, seguramente ahí vamos a tener una puja, una disputa, y lo haremos con mucha altura y con mucha inteligencia, pero también con mucha contundencia y con mucha firmeza, ¿no? Vuelvo al tema del presidente y del diálogo político. Usted lo conoce bien al presidente, digamos, de otros tiempos y demás. El presidente en algún momento tiene actitudes dialoguistas, en otro momento tiene actitudes confrontativas. Es cierto que en la campaña electoral todos confrontan. Por eso va a haber que mirar muy de cerca el discurso de Alberto Fernández hoy en la plaza. Si es un discurso de confrontación, también es difícil para el presidente, puede estar con la militancia, con los intendentes, con la cámpora y demás. O no, pues ya pasó la elección y todos están mirando, y supongo que en la oposición especialmente, a ver cuál es el discurso de Alberto Fernández hoy. ¿Cree que hay espacio, digamos, desde el punto de vista de los dirigentes para el diálogo? Digo, un diálogo que ha convocado Alberto Fernández. No me imagino un diálogo, o por ahí usted sí, con Cristina Fernández de Kirchner u otros sectores. Y no sé, Maxi, no sé. Hasta ahora, con todo respeto, digo,
Al único que he visto con el mismo estado de ánimo en los últimos 20 meses ha sido a Dylan. El resto hay veces que te quiere matar, hay veces que te quiere abrazar. Pero Dylan siempre lo vi contento. Pero usted cree que va a ser importante, digamos, el mensaje, usted tomó el mensaje del presidente del domingo a la noche, el mensaje grabado. Después dice, fue al búnker, bueno, estaba hasta tan entusiasmado estaba que dijo, vamos a festejar el triunfo, digamos, ¿no? No sé si fue algo que le... Sí. El mensaje del teleprompter era entusiasmante. El mensaje frente a los pibes de la Cámpora era verdaderamente nefasto. Nefasto. Mirando el resultado final en los circuitos del conurbano bonaerense para definir un país. O sea, yo no sé qué presidente tendremos hoy hablándole a la militancia, pero ojalá recupere la centralidad y la importancia que tiene su figura como para... La Argentina no admite, te vuelvo a insistir con este concepto, no admite dilación, no admite interpretación, capricho, prepotencia. Si queremos resolver los problemas entre todos, hay que ponerlo arriba de la mesa y empezar a buscarle soluciones. Yo no veo que la gente... Es tan grande y tan profunda la agonía de la gente que no admite triple identidades. Tenemos una u otra y a partir de ahí veremos qué decisión tomamos. Juez, recién cuando usted hablaba que se necesita, digamos, un cambiemos más federal, digamos, que mire menos al AMBA, ahí estaba claro, ¿no?, el mensaje justamente para acá, los dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cuál es el mensaje para el radicalismo? Porque hablando de federalismo, el radicalismo muy fuerte dentro de Juntos por el Cambio, en distintas provincias. Y ahí también hay una competencia entre los dirigentes del PRO y los dirigentes del radicalismo. ¿Cuál es el mensaje, por lo menos suyo, para esos dirigentes radicales que me imagino que también pensarán como usted, que tiene que ser esto más federal, pero que compiten en la interna con el PRO? Ahí no hay problema porque está normado el tema. Hay una ley electoral que establece un sistema de paso y claramente llegará el agosto del 2023 y se dirimirá en una paso las distintas posiciones y cada uno adoptará y confrontará y después terminaremos en la general todos juntos como pasó. O sea, nosotros si en Córdoba mantenemos la unidad que hemos construido y logramos sortear la picardía del peronismo de los últimos 24 años que siempre encontró una endija donde masajearnos el ego y hacernos confrontar entre nosotros vamos a recuperar esta provincia después de un cuarto de siglo. Si caemos en la tentación de entrar en la confrontación permanente, en la disputa en la que me pongo primero en la lista, probablemente por vanidad, donde uno cree que es más grande que otro, tiene más fuerza y se come la amague y terminamos fragmentándonos, seguramente veremos otro ciclo del peronismo gobernando esta provincia, pero va a depender también de la altura y del posicionamiento que adoptemos los dirigentes. O sea, es complicado porque en la política la vanidad está a la orden del día, pero si cedemos esa vanidad por la construcción, podemos hacer una elección como la que hicimos este domingo, que fue producto de muchas coincidencias, después de muchas peleas y de muchas disidencias. Sí. Juez, hoy salió Patricia Bullrich, muy polémica por cierto, diciendo que había mayor expectativa en la Ciudad de Buenos Aires con Vidal, donde dijo Bullrich que esperaban sacar más del 50%, y en la provincia de Buenos Aires con Santilli. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? ¿Coincide con Bullrich? ¿No coincide? Y yo no me puedo estar quejando de la ambarización de la política y estar preocupado por lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Yo me concentré 80 días en Córdoba. Pregúntame por mi equipo y te cuento cómo formamos, cómo es la línea de 4, quién tenemos en el banco. No sé lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y no se enojen conmigo y no me va a interesar mucho. Me interesa lo que podamos hacer desde acá, desde Córdoba. Te hago una última, Luis, respecto al Congreso que viene, ¿no? Vos tenés mucha experiencia, obviamente, legislativa. Hay muchos que tienen experiencia legislativa también en la oposición. Estos números, 118 diputados, no sé si llegan alguno más, 120 del oficialismo, 116, no sé si tendrá alguno más, Juntos por el Cambio. En el Senado, con los números donde está por debajo, creo que 2 senadores debajo del quórum ahora el oficialismo. ¿Da espacio para que efectivamente la oposición tenga un peso fuerte de negociación con el gobierno los próximos 2 años? ¿O vos ves al gobierno, lo que se ha descrito siempre, ¿no?, desde la época de Menem, de Duhalde, obviamente de Kirchner y demás,
de negociación con partidos provinciales, con el peronismo no kirchnerista, con terceras fuerzas para tratar de llegar con lo justo al quórum y aprobar las leyes que pueda? Mira, Maxi, si hay algo que tiene de bueno el resultado del domingo, y así deberíamos interpretarlo todo, es que nadie es el dueño de la verdad. Que para resolver los problemas terribles que tiene la Argentina vamos a tener que sentarnos a hablar. Y como nadie es dueño de la verdad, nadie tiene los votos para imponer la verdad. Entonces la vamos a tener que encontrar medio al medio, coincidiendo muchas veces, disintiendo la mayoría o no. Pero eso es muy bueno. Ojalá Cristina lo entienda, que en el Senado de la Nación se acabó la época del vale todo, donde el campeonato de desodorante a levantar la mano. Entonces ahora vamos a tener que sentarnos a discutir y está bueno. Vos sabés que el único que gana en una democracia donde la cosa es parda es la gente. Y eso me parece a mí que es lo más importante que pasó el domingo. La gente ha igualado, ha equilibrado los parlamentos, con lo cual va a estar muy bueno que bajemos la guardia y nos sentemos a discutir. En muchas cosas no vamos a coincidir y en otras capaz que sí. Y eso le va a venir muy bien a la gente. Yo creo que es muy importante lo que está diciendo Luis Juez, que ha tenido declaración muy fuerte con Alberto Fernández y demás, pero más allá de esas declaraciones, lo está diciendo un dirigente que ganó el 54% de los votos en Córdoba, que es una provincia muy antikirchnerista, muy antikirchnerista. Y a diferencia de otros dirigentes de la oposición, está diciendo, bueno, acá hace falta llegar a unos acuerdos básicos. Por eso me parece que hay una responsabilidad muy grande del gobierno, si aprovecha la oportunidad del diálogo o se usa como una chicana más para ver cómo se posiciona políticamente rumbo al 2023, ¿no? Pero bueno, lo quería destacar, Luis, pues me sorprende. Yo pensé que vos estuviste muy duro durante la campaña, pero ahora veo que habiendo ganado en una provincia que está muy enojada con el gobierno nacional, estás tendiendo algún canal de diálogo. Si la mecánica es el diálogo, de Prepo, Maxi, mirá que somos más o menos del mismo de Tegol. De Prepo, ni con la Guardia de Infantería me meten en el patrullero. Si querés que charlar, si me querés tratar con respeto, si querés que discutamos sin garantizarte ningún resultado, contá conmigo. Si vamos a discutir los temas de la gente, si vamos a discutir los temas de la producción, los temas impositivos, si vamos a discutir el tema de educación, si vamos a discutir el tema de la seguridad, contá conmigo. Ahora, si me querés imponer, andá buscando un par de patobicas para que me aten, porque de ninguna manera me siento a discutir con los prepotentes. Pero yo creo que la situación de la Argentina amerita que mínimamente tengamos una agenda y que nos dediquemos a estos temas inmediatamente. No hay, te vuelvo a retirar el concepto, no hay nada para festejar. Luis, gracias, muy amable como siempre. Deja decirle algo antes que te vaya. No, quería decirte algo, Luis, porque suscribo 100% que lo que dijiste. Bajemos la guardia, charlemos, sin prejuicios, sin estereotipos, estaremos de acuerdo en algunas cosas, en otras no. Pero trabajemos juntos para resolver los problemas de nuestro pueblo que están sufriendo mucho. Ojalá, Chino, aprovecha que tenés el teléfono de Alberto y sugerirle antes que hable esta tarde. Alberto piensa igual que vos, quédate tranquilo. Pero lo tiene que expresar en lo que dice, más allá de lo que pide. Lo expresó el domingo a la noche claramente. Un abrazo. Bueno, hasta ahora no estaríamos llevando mejor con Dylan, pero bueno, si voy a decir que así está todo bien. Es un buen comienzo, un abrazo grande. Gracias, Luis Juez. A ver, engancho este tema más allá de... Si te muerde, Dylan. Más allá de los... Jorge, te trate bien. Más allá de los chascarrillos, obviamente la visión que expresa el Chino Navarro, por eso todos dicen, bueno, a ver, ¿qué expresa Alberto Fernández? Y van a ver el discurso de hoy, ¿no? Porque obviamente los que están viendo de un lado lo ven al Chino Navarro y dicen, está hablando con Juez, con el traidor de Juez. Y obviamente Juez también tiene su sector interno que lo corre fuerte cuando plantea que hay que dialogar algunas cosas. Claro. Ahora, me engancho con este tema. Algunos decían, bueno, el gobierno va a enviar las metas plurianuales o un preacuerdo con el fondo, lo que tenga, al Congreso. Y si no logra acuerdo con Juntos por el Cambio, buscará por la colectora, si suma a los partidos provinciales, llega a 129 votos para el quórum en diputados, si llega a los 37 senadores y demás, y manda... ¿Eso le serviría de algo, digamos, aprobar una ley? Primero, hemos aprobado muchas leyes en estos últimos 2 años acordando con Juntos por el Cambio. Sobre todo en diputados donde no teníamos quórum. Que es cierto que hemos conseguido quórum, porque Juntos por el Cambio te decía, bueno, querés sesionar, junta el número, con partidos provinciales, con bloques más chicos. Pero
muchas leyes se han aprobado con el concurso de Juntos por el Cambio, y a veces Juntos por el Cambio ha votado dividido, incluso en Senado, cuando no tenemos los 2 tercios, pero no estaban todos los senadores, por lo tanto no estaban los 2 tercios del quórum, y senadores de la oposición se han sentado para darnos quórum. Y yo no podría decir que la oposición no ha puesto palos en la rueda en el Parlamento, que después hemos discutido y que por ahí trasciende más la discusión, la pelea, la chicana, que las movilizaciones, que hoy se asustan porque movilizamos, hicieron 30 movilizaciones en plena pandemia. Me parece que forma parte del juego democrático, pero hoy estamos en una crisis tan grave, es un momento tan delicado de la Argentina y del mundo, que si no prevalece la racionalidad, por eso yo quería que Juez lo escuchara, porque si no, vos lo decís y él no está y parece que no valoro lo que él está planteando. Vos, tomando tus palabras, ganó por más del 50% en Córdoba. Nosotros fuimos en otras listas, así que nos ganó a nosotros. Sacaron 10%, lo veo. Te está planteando, es un momento de bajar la guardia, es un momento de pensar en los problemas de la sociedad, resolverlos. Si no hacemos eso, la política se va a seguir denaturalizando y un día nos van a aparecer, Esper y Milei van a aparecer buenos al lado de lo que va a aparecer, porque el pueblo se va a cansar de una política que propone y no resuelve. No, yo decía ayer, creo que con Nicolás del Caño, y el día anterior había estado Esper. Yo decía, bueno, ojo que si hay también un consenso para ir detrás del acuerdo con el fondo, si no sale bien, tanto la izquierda, sacándole votos al kirchnerismo, como las opciones de Milei y Esper tienen un trayecto grande para crecer rumbo al 2023. Si crecen, ya sabemos cómo terminan las experiencias democráticas cuando los extremos se ocupan al centro, no han sido buenas. Pero en vez de analizar esa hipótesis, que yo no la veo posible, porque quiero creer en la racionalidad. A ver, Alberto, ¿yo por qué estoy en el gobierno? Además de... Es lo que muchos se preguntan. Pero yo estoy convencido que Alberto Fernández es lo que dijo en su discurso que estuvo grabado. Después pongamos en contexto, vas a un acto, se está celebrando, obvio que perdimos, pero no perdiste por paliza, estás... la posibilidad de recrearte de acá al 2023, dijo triunfo en vez de haber dicho otra palabra. Tomemos, si no medimos contexto y todo lo tomamos linealmente, es muy difícil. Está bien. Interpreto entonces que la idea del Congreso es ir a un diálogo con la oposición mayoritaria. Pero es que no pasar una ley como puedan con el quórum de lo que sea. Es que aunque lo logremos formalmente... Sí. Si no tenemos... No, claro, bueno, es lo que estamos hablando. Pero es más allá. Acá estamos hablando de expectativas. De acuerdo con el fondo. Si nosotros no tenemos una política acordada para que en una década tengamos un dígito de pobre, eso tenés que acordar no solamente con la oposición más importante y la demás fuerza opositora, incluso con actores que no están en el Congreso. Bien. Tenés que acordar con el mundo económico, tenés que acordar con el mundo social, con el mundo gremial, con la intelectualidad, con la sociedad civil. Si no, no tenemos destino como Argentina. Chino Navarro, gracias, como siempre, un Gracias gusto. Vamos a los móviles. Un gusto que esté Luis, que no habló, pero Pero dice gestos. lo admiro. La verdad, Chino. Un gran analista. Ahora cuando te vayas va a hacer un análisis, una crítica impiedosa. En absoluto, Así que déjame despedirte y que tengo que ir a los móviles. En absoluto. Después te paso el tape, Chino. Ahora hablamos con Luis Toneri. Está Diego Nicolás ahí en Plaza de Mayo. Diego. Bueno, Maxi, aquí en Plaza de Mayo poco a poco se va nutriendo de distintas columnas que van dando de distintos sectores y lo que tenés en imagen ahora es la parte frontal de lo que es el acto, el escenario que da espaldas a la Casa de Gobierno y que da de frente, como decir, hacia la Pirámide de Mayo, hacia la Avenida de Mayo. Una gran cantidad de sillas y ahí comenzás a ver ya parte de la militancia que ha empezado a ubicarse en la parte un poco más central de la plaza, de la valla hacia atrás. Y te digo, Maxi, se prevé que haya mucha gente después de las 4, 3 y media, 4 de la tarde, porque han colocado columnas de sonido tanto en Diagonal Norte como en Diagonal Sur y la Avenida de Mayo. Así que, Maxi, todo preparado ya para que lleguen las columnas más importantes en los próximos minutos y luego sí para escuchar el discurso del presidente, único orador, calculan entre las 5 y las 6 de la tarde. Pablo Layuz en otro lugar, ahí de Plaza de Mayo. Exactamente, en Irigoyen y Diagonal Sur, el sector donde
se han dispuesto que ingresen principalmente los gremios, y es por eso que vas a ver, por ejemplo, ahora que acaban de llegar la gente del MUP, ¿no? A lo largo de esta diagonal sur ya se ven largas cuadras, digamos, con gente que va llegando, muchos puestos, aquí también está el control sanitario, y han ganado hasta el cabildo, la parte de arriba, son los carteles con las pancartas, pero muy colorida a esta hora, y cada gremio realmente muy identificado, con su grupo, con su gente, tratando de tener un orden también para dónde llegar, y muchos carteles que vas a ver con los nombres de los distintos concejales, de las distintas fuerzas, ¿no? Que ya se instalaron en la plaza desde temprano. Y obviamente que no falta ni el choripán, ni la hamburguesa, ni la gaseosa. Pablo, no sé si agua, podrá hablar un poquito con los manifestantes que están llegando por el Día de la Militancia. No sé si... Sí, dale, sí. Le preguntamos, digamos, a cualquiera. Bueno, contame por qué están. Nada, porque un amigo nos trajo a laburar. Se vienen como a trabajar, no por el Día del Militante. Sí, también por el Día del Militante, obvio. ¿Y quién fue el que te trajo? Acá, adelante. A ver, preguntamos. ¿Vos fuiste el encargado de juntar a la gente? No, yo nada que ver, yo solamente lo traje, nada más. Nada más. Gracias. A ver, el primero que encaramos, ¿no? Y lo vieron que lo encaramos así, fue bien al azar. A ver, le vamos a preguntar aquí. ¿Te hago una consulta? ¿No? A ver quién puede preguntar. Te hago una pregunta, ¿sabes por qué están? No quieren. Te pregunto, ¿por qué están? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Sabés por qué están? Sí, por el Día de la Militancia. Día de la Militancia que se celebra acá en Argentina para poder, creo que reclamar, no creo, sino creo que todos debemos llevar una política por igual, más que todo en derechos, en cuanto a la nutrición, a la salud y muchas cosas. Apoyo al presidente. Y también darle un respaldo, ¿no? Yo creo que todos los presidentes también tienen sus errores y creo que lo más importante es tratar de avanzar y estar unidos más que todo, porque si un país no está unido, no podemos avanzar de este modo. Gracias, Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí, si querés, seguimos recorriendo, ¿no? Especialmente con los que están viniendo a aquel sector. Pero bueno, vas a encontrar también, ¿no? De todo cómo están armando las distintas agrupaciones. Acá, a los muchachos les voy a preguntar. ¿De dónde sos? De La Matanza. ¿Y sabés por qué estás acá? Sí, por supuesto. Venimos por la militancia, por apoyar al gobierno, porque estamos en contra de la flexibilización laboral. Voy a darle el apoyo al presidente cuando haga su discurso. Sí, principalmente darle un espaldarazo para que no prevalezcan las voces de la flexibilización laboral, primero y principal. Gracias, muy amable. Hasta luego. Ahí está, entonces, mira, mientras van llegando los sindicatos de conductores. Claro, sectores del sindicalismo también que están llegando a la plaza, de los intendentes. Claro, este es el sector por donde tienen que venir los sindicalistas. Diagonal Sur y Irigoyen, encontrarse aquí en este lugar. Y sectores de la Cámpora, no sé si están ya en el lugar. Está Carlos Estrione también en otro lugar de la plaza. Carlos. Sí, Maxi, estamos en el lugar que vos justo estabas nombrando, por donde va a ingresar el grueso de la columna de la Cámpora, por este lugar, Diagonal Norte y 9 de julio. Ahí está llegando Alberto, discúlpame, ahí estamos mostrando, ahí está llegando Alberto Fernández a Casa Rosada, está llegando Alberto Fernández a Casa Rosada, ¿no? Después se trasladará desde ahí, desde Casa Rosada para el acto, digamos, cruzará caminando, obviamente. Sí, ahí va en el auto a Casa Rosada y después se trasladará ahí caminando. Discúlpame, Carlos. No, está perfecto, Maxi. Te decía que en Diagonal Norte y Maipú se van a reunir el grueso de la gente de la Cámpora, también grupos de los municipios por este lugar. Ya te contaba recién, Pablo, que vienen miles y organizaciones sociales por la Avenida de Mayo y los gremios por Diagonal Sur. Pero bueno, todavía falta, están reunidos alrededor del obelisco, pero se espera que en media hora aproximadamente comiencen a marchar para este lugar y llegar ya a la Plaza de Mayo. Bien, Carlos, a ver si podemos mostrar dónde estás. Mucha gente también en el lugar. Mirá, sí, recién
acaba de pasar una columna bastante importante de la gente de la Cámpora. Se habla de miles de manifestantes de la Cámpora que van a venir por este lugar. Estamos justo en lo que es Diagonal Roque Sáenz Peña y San Martín, en la punta de la catedral. Y te digo que está muy organizado todo, ¿eh? Mucha gente, pero muy organizado. Van llegando las distintas columnas separadas unas de otras, van tomando lugar en la plaza. Ahora estamos viendo que la gente camina tranquilamente por esta diagonal porque recién acaba de pasar el grueso más importante. Pero fíjate cómo está la plaza, muchos carteles, hay algunos globos, muchos carteles obviamente identificando a cada uno de los movimientos que están en este día de la militancia. Se ven muchas remeras también, identificando Movimiento Evita, bueno, todas las organizaciones vinculadas al gobierno nacional que están aquí en este lugar y que de a poco se van acercando a la Plaza de Mayo. Perfecto, Carlos, gracias. Luis, a ver, de todo lo que estuviste viendo, ¿no? Después, Chino Navarro, lo que está pasando ahora. Mira, los gobiernos enfrentan prioridades. Y hasta ahora, hasta el domingo, la prioridad del gobierno eran las elecciones. Era salvar la ropa en las elecciones, porque la cosa venía mal. Venía mal en términos de la mufa, venía mal en términos de funcionamiento de la economía, venía mal en términos de todo. Tuvo que dar señales que generaron más incertidumbre económica. Pero la vida política es así. Lo siento, es frazada corta. Vos te tapás los pies, no, te destapás la garganta. Esas incertidumbres empeoraron la situación económica, ¿no es cierto? Pero le permitieron un margen de maniobra muy limitado, en el cual el protagonista fue Miguel Pelle. Claro. O sea, ese fue el tipo de Miguel Pelle. Fue el tipo que tiró guita y trató de que eso no se ofreciera al dólar como pudo. Ahora, ese avión lo está aterrizando como puede, le va a entregar las llaves ahora al que tiene que empezar esta nueva etapa, ¿no es cierto?, que es el ministro de Economía, que es el único que mantuvo de alguna manera una reputación internacional, básicamente con lo que vos dijiste del mega ajuste que armó, ¿no es cierto?, gracias a la licuación por la inflación, ¿no?, que fue inclusive, ¿no?, cuestionado internamente, pero lo que le permite decir, muchachos, miren, hoy tenemos una foto, estamos todos juntos. Por ahí hasta hay algún grito contra el FMI, pero esta foto le va a servir para mostrar al FMI. No es el día del militante, vos lo dijiste al principio, ¿no? Este día es hoy todos unidos, hoy todos unidos por el acuerdo. La foto me parece... no habla. No, que es la foto de... No, pero ¿me entendés? La política... Si logran un diálogo con la oposición, esa es la foto que quiere el FMI, bueno, más que la foto esta de la plaza. La oposición primero te demandaba esto. Unificación dentro del gobierno. ¿No? Entonces la Cámpora, que estuvo puteando al FMI durante todo este tiempo, ahora, digamos, va a taparse la boca. Y la política es tremenda, pero es así, porque hay que congeniar cuestiones contradictorias. Ahora viene el tiempo de la estabilización, ¿no es cierto? Porque en estos días, como bien lo dijiste vos, el reloj corre y todavía está la inercia de todo lo que se dijo en las elecciones. Entonces, están volviendo, están retrocediendo en chancleta, ¿viste? Marcha atrás. Digo, y la política es así, tiene algo de cinismo, tiene algo de traición y tiene algo de mantener, ¿viste?, el barco como se puede. La Argentina es un Titanic. Menos mal que lo chocaron de frente, pero lo chocaron de costado, ya estábamos en el fondo del mar, ¿no? O sea, empieza el momento de Guzmán ahora. Sí, de todas maneras, con Guzmán está como negociador con el Fondo Monetario y demás, pero el respaldo principal hoy de Guzmán es de Alberto Fernández y nadie más dentro del gobierno. Totalmente, pero el acto de hoy Alberto Fernández y nadie más, ni Cristina, ni Mansur, ni Massa, es Alberto Fernández. Totalmente. Es Alberto Fernández y el resto que dice, bueno, que cierre el acuerdo con el Fondo Monetario y después vemos. Pero el acto de hoy es importante. Para vos es importante para unificar filas dentro del gobierno. Claro. De todas maneras, no lo veo a Alberto Fernández en el acto de hoy enardeciendo a la gente hablando del FMI, digamos, diciendo que... Nadie puede decir esto, pero sí, dan la foto, viste, de todos juntos y no se van como en los 70 abandonando la plaza, viste, hay una foto que está bien. Luis, gracias, muy amable como siempre. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Atención, el Bitcoin va a pagar impuesto al cheque, todas las criptomonedas. Sí, bueno, hoy lo sacó el gobierno, lo decidió el gobierno, salió en el boletín oficial. La compraventa de criptomonedas, no solamente de Bitcoin, va a tributar el impuesto al cheque. Esto hasta ahora no existía, estas operaciones estaban totalmente exentas. Y sabes que preguntaban en el gobierno, todavía ni siquiera en el gobierno tienen una cuantificación de cuánto se puede recaudar. Esto lo hacen básicamente justamente para
para tratar de que estas operaciones de criptomonedas, que son cada vez más voluminosas, bueno, tributen y se recaude más. No tienen idea de cuánto... Pero perdóname, uno tiene el dinero en una caja de ahorro en el banco, la pasa a un exchange, a Binance, a Ripio, alguno de esos. Ya cuando sale del banco te están cobrando el impuesto al cheque. Cuando llega ahí te van a cobrar el impuesto al cheque cuando de la cuenta del exchange vos compres cripto y cuando vendas cada operación te van a cobrar también impuesto al cheque. Y es como, a mí lo que me comentaban es que como existen las cuentas bancarias 0,6 más 0,6, digamos, 0,6 cuando compras, en este caso 0,6 cuando vendés. Claro, pero esas 1,2. compras y ventas las haces dentro del exchange. Después mandás, si querés, los saldos a tu banco. Cuando va y viene tu banco, ya te están cobrando el impuesto al cheque. Después, dentro del exchange también te van a cobrar el impuesto al cheque. Y se supone que va a ser así. Te digo, lo que salió hoy en el... Cuando compras, ventas, claro, cada operación va a estar tributando justamente el 1,2 del impuesto al cheque. Ahí, en total, lo que me decían que hay 2 millones justamente de cuentas operativas que comercializan con criptomoneda, básicamente Bitcoin. Pero bueno, sobre eso va el gobierno. Claro, pero son cuentas que no están en los bancos, están en los exchanges, es decir, en los agentes de cambio para compra y venta de criptomonedas. Dame lo que decías de Patricia Bullrich. Sí, bueno, salió a decir hoy por la mañana en Radio La Red, básicamente que había mucha más expectativa en la ciudad de Buenos Aires, donde, dijo textualmente Bullrich, esperaban sacar más de un 50%. Ahí tenemos el textual. Puede haber habido una expectativa mayor en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país el festejo fue de Juntos por el Cambio, en forma absoluta y total, menospreciando la elección de Vidal en la ciudad de Buenos Aires y menospreciando también la elección de Santilli en la provincia de Buenos Aires, donde ganó por 1 punto y chirolas. Una Bullrich que se despega un poco de la estrategia de una ala del PRO que la desplazó en su momento cuando hubo que dirimir candidaturas. Y pegado a esto se sumaron Facundo Manes y Fernando Iglesias también. Mirá lo que dijo Manes. En esta elección la UCR se puso de pie. La novedad de la coalición es que ya no existe la lógica que prevaleció en el 2015 y 2019. Tenemos que convocar a sectores del centro porque los extremos no nos hacen bien. Y salió Fernando Iglesias. Me informan que gracias a las astutas maniobras de nuestros habilidosos estrategas hemos logrado generar a nuestro propio Sergio Massa. Felicitaciones, que no decaiga, le dice en alusión a las declaraciones de Facundo Manes. Una pelea que ya viene de hace algunas semanas, ¿te acordás? Entre los halcones y las palomas. Bueno, contamos el aumento de precios del kilo vivo en Liniers, que ya se está trasladando a los precios de las carnicerías. Está Alberto Williams en comunicación. Alberto, gracias por atendernos, muy amable. No, ¿cómo te va, Maxi? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Ya está aumentando el precio de la carne nuevamente? Sí, no te quepa la menor duda, porque la suba es muy grande y comenzó ya la semana pasada. Ya lleva casi 80 y pico de pesos de aumento en la puerta de la carnicería, en la media red. O sea que algunos carniceros pueden que haya tenido algo, pero es muy poquitito. O sea que prácticamente se está trasladando el total de los precios. Sí. No hay otra historia. ¿Cómo se explican estos aumentos en Liniers? ¿Cuál es la causa en este momento del aumento del novillo en Liniers? Bueno, dicen que ese es el precio que tiene que valer en este momento, porque los costos, la invernada, también un poquito dice que ahora le echan la culpa a la lluvia, que eso había pasado ya de moda la lluvia, pero ahora aparece otra vez. Yo creo que no hay una buena producción. Ayer estaba viendo que de la misma fecha del año pasado ahora faltan 200.000 cabezas en el mercado. Así que para hacer exportación es muy difícil. Y se abrió la exportación antes de tiempo, porque ya cuando se cerró por primera vez, ya los productores habían vendido mucha vaca. Lo que quedaba era poca. Se tenía que haber regularizado eso en un remate en Liniers, una vez por semana o 2, pero bueno, no se hizo y ahí tenés, ya fue el consumo interno, que es lo que nosotros siempre decimos, exportación y consumo interno, pierde el consumo interno porque los precios van a la nube. Williams, la demanda viene en un piso histórico, el consumo de carne per cápita, pero ahora viene estacionalmente el aumento de la demanda de fin de año, de las fiestas y demás. ¿Usted cree que estos precios, porque claro, el carnicero traslada al mostrador
ese aumento de precios, pero ¿le van a seguir cayendo las ventas o se va a convalidar? No te quepa la menor duda, Max, ¿no? Va a pasar eso, porque si hoy la gente no puede pagar la milanesa 85 pesos, 850 pesos, menos va a pagar 1000 y pico. Si la solución no es eso. Ahora, si sigue subiendo, va a ser peor. Pero claro, el problema está ahí en la exportación. Si no toman alguna medida, el mercado no te dice eso. El mercado sigue subiendo, no le interesa si la gente come o no come. Y después la carne te va a arrastrar los demás precios. Ya te va a arrastrar el pollo, el cerdo, ya es imposible comprarlo, porque no hay cantidad. Y el poco cerdo, por ejemplo, la bondiola, que se importa mucho, la importaron 4 o 5, pero nosotros en la carnicería ni la vimos. Y hoy está el precio de la carne. William, César, es difícil. le iba a preguntar justamente eso, las alternativas, porque lo que ocurrió en los últimos meses fue que la gente reemplazó consumo de carne, vacuna, por pollo. ¿El precio del pollo se viene manteniendo o también ya empezó con un movimiento alcista así tan notable como en el caso de la carne vacuna? No, el precio intentó subir hace 2 semanas y la gente se quedó y tuvieron que bajarlo porque la producción es mayor, ¿viste? Más rápido. Pero igual no rinde lo que rinde la carne. O sea que, por ejemplo, hoy un pollo a 220, 240 pesos el kilo, de 2 kilos de pollo sacas 1 y 100, más no sacás. O sea que bueno, ayuda, no que no, ayuda, pero el problema está en la carne. El pollo solo no creo que vayamos a completar la dieta, ese es el problema. ¿Y el carnicero qué hace? ¿Traslada ese incremento del kilo de media res uniformemente a todos los cortes populares, digamos, o trata de incrementar más aquel corte como el lomo, el cuadril, que son los más caros, pero tratar de mantener los cortes de precio más bajo? Mirá, toda la vida la media red trae 24 cortes, ¿no? Donde vos tenés que recuperar mayor cantidad de plata de lo que vos pagás la media red, están los cortes buenos, milanesa, cuadril, colita, peseto, rosbif, paleta. O sea que en la parte de abajo, vos unos osobucos no lo podés cobrar al precio de lo que vas a cobrar una milanesa, y tenés unos buenos kilos, y el asado es lo mismo. O sea que se distribuyen todo. Ahora, hay carnicerías que por allá, por ejemplo, le cuesta sacar algún producto de eso, lo tiene más barato, claro, sube el otro, pero te vende todos los cortes y la gente del barrio puede comer milanesa, porque nosotros estamos escuchando que hay carnicerías que no venden el lomo. Pues el lomo es un pedacito en una red de 90 kilos, que son 2 kilos de lomo. 2 jubilados te lo compran. Digo jubilado por la edad, ¿viste? Nada más que por no comer carne dura, eso, bueno, te come un pedacito de lomo. No creo que estén comiendo lomo los jubilados en este momento, pero bueno. Sí, no, y hay jubilados que están bien, pero no, por supuesto que el grueso no. La mayoría no. No, pues no puede comprar medio kilo picada, eso no te quepa la duda. Alberto, gracias, como siempre un gusto. Ahí estaba Alberto Williams contando esto que es muy preocupante, ¿no? Aumentos de 15-20% ya trasladados al mostrador en estos días y parece que viene más. Después de la tanda va a contar Zlotnik el tema de los acuerdos de precios que vienen con redefiniciones que va a hacer Feletti en ese aspecto. Está Pablo Layuz. Pablo, contame qué está pasando en este momento en la plaza. Bueno, siguen llegando distintos sectores. Aquí los tenés en vista la UPCN, ¿no? Que han venido en distintas delegaciones, pero también mostrarte el otro, el color, ¿no? Que tiene que ver. 200 pesos el choli, 200 pesos el sanguchito de bondiola. Pero me llamó la atención algo, Maxi, hacia allá que vemos cómo están todos ordenados, están esperando la orden para después avanzar hacia la plaza. Mucho gremio, Pablo, mucho gremio. Ahí estamos viendo UPCN, antes veíamos Sudocua, digamos, gremios. Hay muchos gremios que están llegando por esa parte de la plaza, ¿no? Sí, es que Diagonal Sur e Irigoyen es el sector por donde tienen que venir los gremios. Así lo han dispuesto, así lo han organizado, ¿no? Y la verdad que está todo realmente muy colorido, está el puesto de la Cruz Roja. Bien. Y vamos a seguir caminando, fíjate que a lo largo de todo lo que es esta Diagonal Sur, ya tenemos a lo que yo estoy mirando, más de 150 metros. La delegación está esperando para avanzar. Bien. Obviamente que todas tienen un sector, todas han empujado, digamos, para saber qué sector de la plaza después pueden agarrar, ¿no? Bien, Pablo, ahora la seguimos. Espera que vamos un segundo a la tanda, ya volvemos.